Busque su palabra en el libro de Hechos 10 y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 4. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Y dice su palabra, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas ofrendas al pueblo y oraba a Dios siempre. Diga conmigo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, sobre las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón Pedro, al que tiene por sobrenombre Pedro. La palabra está bendecida. Den una alabanza de palma al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y quiero que esta noche hablemos un poco de lo que es la oración. Nunca está de más de hablar de lo que es la oración. Y cuando leemos la historia, vemos de una manera más amplia en la oración, cómo la gracia de Dios es desatada. Diga conmigo, la oración desata gracia. Y esta historia es un gran ejemplo de cómo la oración provoca la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y empezamos hablando sobre que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio. Y Cesarea era un pueblo romano, no era judío. Este era un hombre que no tenía la costumbre ni tampoco su Dios, el Dios de los romanos, era el Dios del pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios dice que este hombre tenía fe, tenía un temor reverente. Él dice que oraba constantemente, oraba siempre, dice la palabra de Dios. Y este hombre es un gran ejemplo para cada uno de nosotros lo que es la oración. Diga conmigo, lo que es la oración. Lo que es tener fe en Dios. Y me llama la atención que Cornelio vio un ángel. Y esto me enseña a mí, vio los cielos moverse a su favor. Vio el ejército de Dios operar a favor de Cornelio. Dígale a alguien, Cornelio no era un gran cristiano, pero predique conmigo en esta noche. Diga, Cornelio no era un gran cristiano. Diga, pero movió los cielos. Diga, por la oración. Aleluya. Dígale a alguien, usted está moviendo los cielos si usted ora. Qué interesante ver que en cada momento y en cada lugar donde hay hombres que oran, provocan a Dios. Provocan algo de Dios. Desatan fe y sus oraciones mueven lo sobrenatural de Dios. Cornelio solamente tenía dos características importantes, que era un hombre temeroso de Dios y era un hombre de oración. Dice que era de oración. Y Dios responde la oración del pueblo siempre. Cornelio era centurión de la compañía llamada la Italiana. Y qué interesante es hablar un poco de la palabra centurión. La palabra de Dios registra 3 centuriones que se acercaron a Jesús. El primero fue el que recibió la sanación de su siervo, que le dijo a Jesús, envía la palabra. Y Dios dice, este hombre tenía mucha fe. Porque le dijo a Jesús, no tienes que tú ir a la casa, ponerle la mano a mi amigo, a su amigo, el siervo que tenía, simplemente enviar la palabra de Dios. Y Jesús envió la palabra y dice que fue sanado. Otro centurión que registra la palabra de Dios es el que estuvo en la crucifixión en el momento de Jesús. Y él declaró verdaderamente él era el Hijo de Dios. El otro centurión que registra la palabra es Cornelio. Y dice la palabra de Dios que era un hombre temeroso de Dios. Era generoso. Pero lo interesante es que dice que oraba constantemente. Este hombre oraba a Dios siempre.
Y él oraba en todo momento. Y si la palabra de Dios registra que este hombre oraba siempre, él no tenía que esperar estar contento ni estar bien para orar a Dios. Dice que oraba siempre. Él oraba, no importaba la condición que estuviera, no importara el momento, la circunstancia, si estaba enfermo, no estaba enfermo, si estaba bien, no estaba bien. Este hombre oraba siempre. Dígale, tú tienes que aprender a orar siempre. Lo interesante es, y de todo esto, lo que hace diferente a Cornelio, aún viviendo en el pueblo romano, diferente a todo el mundo, era que un hombre que oraba siempre, un hombre que creía en Dios. El verso 25-15 dice la palabra de Dios, lo voy hablando de algunos versículos, dice que volvió la voz a él la segunda vez hablando a Pedro. Y dice que le dijo, lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Y es interesante del caso es que la comunión que tenía Cornelio hizo que Dios conectara la vida de Cornelio con un hombre llamado Pedro. Porque la oración va a provocar en tu vida que Dios te relacione y te conecte con lo que tú vas a necesitar en el momento o lo que tú necesitas para aprender o empezar a caminar en la gracia de Dios. Lo interesante es que dice la palabra que él le dijo, no llame inmundo o no considere sucio lo que yo he limpiado. Y lo interesante es que Dios le habla y le dice, yo fui que lo limpié. Y a veces nosotros no entendemos que la gracia de Dios alcanza aún aquello que para nosotros pueden parecer que están sucios, están inmundos, están en pecado o están perdidos. Nos podemos sorprender nosotros de alguna gente, nos podemos sorprender de algunas personas que aunque usted no los conozca, ese puede ser un hombre de fe, ese puede ser un hombre temeroso, ese puede ser un hombre de oración. A veces nosotros tenemos que conocer más a la gente en su vida de comunión con Dios. Porque un Cornelio tenía una vida de oración, de temor de Dios. Y dice la palabra que provocó cosas en su vida que quizás tú nunca la vas a provocar con tus esfuerzos. Me llama la atención que hay gente que viven desesperados. Que hay gente que viven de una manera muy contristada, a veces viven de una manera que están tan desesperada, y a mí me da pena esas cosas, porque la palabra me enseña que la oración es la llave que te va a abrir todo, es la llave que te va a conectar con todo lo que tú necesitas. Cuánta gente afanada y conocen la oración, cuánta gente necesitada y conocen la oración, cuánta gente desesperada y saben que necesitan orar. Dios siempre va a usarte y va a usar a alguien para ser instrumento, pero lo va a hacer a través de la oración. El día que Dios te pone a ti a hacer algo, alguien movió a Dios a través de la oración. Dígale a alguien, cuando tú te motivas a hacer algo, fue resultado de la oración de alguien. Dígale a alguien, si tú estás siendo motivado a hacer algo de Dios, fue por la oración de alguien. Den una alabanza de palma, Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dios tiene en su corazón ayudarte. Dios siempre tiene en su corazón ayudarte en todo. Nosotros no provocamos a Dios. Nosotros no abrimos la llave de la puerta que Dios necesita que nosotros abramos. Él va a usar personas, instrumentos para bendecirte, pero va a ser producido cuando tú le creas a Dios, cuando tú le tengas esa fe, esa convicción a Dios, cuando tú seas un orador que toque el corazón de Dios continuo. La oración es el instrumento que tú y yo necesitamos para poder hablar de a Dios y para nosotros también expresarle a Dios lo que necesitamos. Pero también es el instrumento que Dios va a usar para hablarle a alguien que te busque a ti también. Para hablarle a alguien que te dé la respuesta a lo que tú estás necesitando. Nunca tú vas a esperar que sea Dios que te va a traer esa botellita de agua. Dios va a producir que alguien te lleve la botellita de agua.
Es la oración lo que hace que Dios dé la seña. Es la oración lo que hace que Dios hable con las personas. En el verso 20 dice la palabra: levántate pues y desciende y no dude de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios le dio la orden a Pedro, le dijo: levántate, ve a ese lugar, acompaña a esa persona que había mandado Cornelio, porque la oración es que da la instrucción a nuestra vida a través de la voz de Dios. Qué interesante es aprender a escuchar la voz de Dios. Cuánta gente queriendo escuchar la voz de Dios, pero la clave está en la oración. Diga conmigo: en la oración. A veces queremos escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios está en su palabra. Pero si no tenemos una vida de comunión, si no tenemos una vida de oración, no vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios usa personas para hablarte? ¿Cuántas veces Dios ha puesto aún señales para hablarte a ti? Pero porque no tenemos una vida de comunión con Dios, nuestros sentidos no están agudizados. Nuestros sentidos espirituales no están sensibles a la voz de Dios. La oración hará que Dios te dé instrucciones. Es a través de la oración que Dios te habla. Es a través de la oración que Dios te dice y te va a dar las instrucciones para que tú puedas moverte o hacer lo que tú tienes que hacer. Hay gente que están esperando alguna respuesta de Dios, pero sin una vida de oración, tú no vas a provocar que Dios te dé la respuesta a esa necesidad. La oración hace que Dios cambie los corazones de la gente. En el verso 28 dice la palabra de Dios, verso 28, dice: y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o llame inmundo. Si hay algo que Dios hace a través de la oración, es poner un favor y gracia a tu vida. Diga conmigo: poner favor y gracia. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, dice Pedro. Y dice, y así pregunta: ¿por qué causa me haber hecho venir? Ni él sabía lo que estaba pasando, porque cuando tú llevas una vida de oración, Dios va a mover gente a tu favor. Dios va a mover circunstancias, cosas a tu favor, que tú no te vas a dar cuenta, y hay gente que ni se van a dar cuenta, porque la oración produce que Dios hable a esas personas. Pero Dios está dispuesto a escucharnos a cada uno de nosotros. Dios está dispuesto a escucharnos. Lo que nosotros no estamos dispuestos es hablarle a Dios. Cuánta gente queriendo que Dios le escuche, pero ellos no buscan el lugar de hablarle a Dios. Diga conmigo: hay que orar. Cornelio no era judío, pero era temeroso de Dios. Y me llama la atención la vida de Cornelio. Él era un hombre temeroso de Dios. Y no importa cuando tú leas la Biblia, no importa cuando tú vengas a la iglesia, no importa todo lo que tú quieras hacerle de sacrificio a Dios, pero si tú no eres un hombre de oración, si tú no eres una mujer de oración, si tú no eres un hombre temeroso de Dios, tus palabras que tú le hablas a Dios no lo van a mover a Él. Si no hay temor, si no hay amor, si no hay fe en Dios, de nada vale lo que nosotros hagamos. Dios está buscando hombres y mujeres temerosos y que lleven una vida de oración. Lo único que registra la palabra de Dios que va a ser recordado, una de ellas es tus oraciones. Por lo tanto, no cese de orar. No te canse de orar. Yo vengo a hablarte en esta noche. No suelte la oración. No te canse de orar. No te canse de pedirle a Dios. No te canse de acercarte a Dios. No te canse de buscar a Dios. Porque si hay algo que nunca va a ser olvidado, es tu vida de oración. Podrá ser olvidado todas las cosas que tú quieras hacer, pero tu vida de oración jamás podrá ser olvidada ante Dios. Y te darás cuenta cuando tú empieces a orar, te darás cuenta de los resultados de Dios, porque tú mismo vas a experimentar cada una de las respuestas.
Eres tú que va a dar testimonio de la respuesta de Dios. Si tienes una vida de oración, entonces te puedo declarar en esta noche que tú podrás ver los cielos abiertos a tu favor. Si tú me dices yo soy una mujer de oración, si tú me dices yo soy un hombre de oración, entonces yo te puedo declarar en esta noche que tú verás los cielos abiertos a tu favor. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de donde, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista sabía la necesidad de buscar a Dios. El salmista sabía la necesidad de orar. El salmista sabía la necesidad de hablar con Dios, porque tus oraciones van a hacer que tú tengas a Dios como ese amigo constante que tú hablas constantemente con Él. Salmo 18 del 6-7 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes. Qué interesante es cómo expresa el Salmo 18. Él dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Diga conmigo: llegó a sus oídos. Pero él no estaba mirando el oído de Dios, pero él tenía la convicción de que Dios lo estaba escuchando. Y a veces usted ora y no tiene la convicción de que Dios lo está escuchando, de que Dios está atento a cada uno de ustedes. Pero dice la palabra de Dios, dice: y la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó Él. Si hay algo que hace que Dios se mueva a tu favor, es la oración. Pastor, pero yo empecé a orar después del problema. Pues yo te quiero hablar que hubo un hombre llamado Mardoqueo, que en el momento que se enteró del problema, ahí empezó a orar. Pero dice la palabra de Dios que este hombre fue constante en la oración. Sube la alabanza, por favor. Tu oración debe mostrar confianza en Dios. Tu oración tiene que mostrar dependencia de Dios. Cada vez veo gente desesperada. Cada vez veo gente angustiada. Cada vez veo gente que está desesperada. Pero eso a mí como que eso me hace sentir a veces indignado con Dios mismo. Porque todos sabemos que necesitamos orar. Todos sabemos que la oración nos conecta con Dios. ¿Cuánta gente sabiéndolo y conociéndolo, pero no oran? Esperan el momento, la circunstancia para empezar a buscar de Dios. Pero dice la palabra de Dios que un hombre llamado Cornelio, que no era cristiano, dice la palabra, este hombre oraba siempre. Ya conmigo, oraba siempre. Pedro estaba orando a las 3 de la tarde. Y cuánta gente deprimiéndose en el día y esperando la noche para orar. Conozco gente que se pasan el día angustiado, que se pasan el día desesperado y viven diciendo: en la noche yo me voy a meter a orar con Dios. A las 5 de la mañana me voy a levantar a orarle a Dios. A las 3 de la mañana me levanto a orarle a Dios. El día de la angustia, dice la palabra, él invocó al Señor. Usted no tiene que esperar la madrugada. Usted no tiene que esperar a las 3 de la mañana. Usted no tiene que esperar a las 5 de la mañana. El que está desesperado busca a Dios a cualquier hora. Pedro estaba orando a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estaba orando este hombre también, Cornelio. Dice la palabra de Dios que a las 9 de la mañana estaban orando. Porque Dios no tiene acepción tampoco de personas, ni tampoco tiene excepción de horas para que tú clames a Dios. La palabra de Dios dice: el día de la angustia invoqué a Jehová. Y conozco gente angustiado en el día y en la noche están clamando a Dios. Pero yo te vengo a declarar en este día, en esta noche, que el Dios que tú tienes, tú lo puedes clamar en el momento de la angustia y Él te va a escuchar.
Ya conmigo, y clamó a Jehová el día de la angustia. Clamó a Jehová el día de la angustia. Dice que Cornelio oraba siempre. Cornelio no oraba el día de la necesidad. Cornelio no estaba orando el día que le faltó comida. Cornelio no estaba orando el día que amaneció sin dinero. Cornelio no estaba orando el día que lo sacaron del trabajo. Hay gente que necesitan experimentar algo doloroso en su vida para empezar a orar siempre. Pero Cornelio oraba siempre. Y hoy vengo a declarar que se levanta una iglesia que va a orar siempre. Nos vamos a levantar una iglesia a orar por esta nación siempre. A orar por todos estos fenómenos naturales siempre. Orar los unos por los otros siempre. A orar por la iglesia siempre. El verso 26 dice: mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Esto sucedió porque Cornelio se le postró a Pedro. Y Pedro le dijo: no, tú y yo somos hombres iguales. Para que no nos confundamos, que el día que tú oras y ves la respuesta, no es tuyo el poder es de Dios. Dígale: el poder es de Dios. Él le dice: levántate, yo también soy un hombre. La oración no tiene barrera. La oración no tiene color. La oración no tiene estatus. La oración no tiene diferencia. Dios no hace nada de acepción de personas. Dios no hace nada con el exclusivo. Dios se mueve por aquellos que le buscan a Él. Qué interesante es que como Dios nos muestra que todos podemos hablar de Él. Aún el centurión le hablaba a Dios. Aún el centurión, siendo romano, necesitó tener temor de Dios. Necesitó ser un hombre de oración. Necesitó ser un hombre de fe. Lo que tú necesitas es empezar a caminar en el temor de Dios. Lo que tú necesitas es empezar a caminar en la fe de Dios. Ser temeroso significa ser obediente. Ser temeroso significa anhelar vivir la voluntad de Dios. Ser temeroso significa ser sumiso ante Dios. Entonces esta palabra me enseña que Cornelio, aun siendo romano, aun siendo no judío, tenía estas cualidades. Él no tenía miedo, él tenía temor de Dios. Diga conmigo: tenía temor de Dios. El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor de Dios. Diga conmigo: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es tener reverencia. El temor de Dios es tener asombro ante Dios. No miedo. El temor de Dios es ser respetuoso a Dios. Una vida de oración te lleva a tener temor. No a tener miedo, sino a tener un temor de Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. La oración es la respuesta, porque no es lo que te pueda suceder en tu vida. A veces pensamos que es lo que nos puede suceder en la vida, lo que te va a determinar cómo tú te sientas. No, la vida de oración tiene el control de lo que te pueda suceder. Tu vida de oración tiene el control de aquellas cosas que tú quieres que sucedan también. Dos personas pueden tener el mismo problema. Dos personas pueden estar pasando la misma situación. La diferencia entre uno y el otro es su vida de oración. Es su vida de intimidad con Dios. Es su vida que tenga de relación con Él. Dos personas pueden tener el mismo problema. Ahora, ¿quién usted cree que puede superar ese problema? ¿Quién usted cree que puede reaccionar distinto a ese problema? ¿Quién usted cree que puede salir de una reacción distinta a ese problema? El que tiene una vida de comunión con Dios. El que tiene una vida de oración con Dios. Usted debe tener 3 cosas fundamentales en su vida. Escríbalo, apréndaselo. La palabra de Dios,
la llenura del Espíritu Santo y una vida de oración. Se lo voy a volver a repetir. Usted tiene que tener 3 cosas fundamentales en su vida: la palabra de Dios, al Espíritu Santo y una vida de oración. Diga conmigo, una vida de oración. Cornelio oraba siempre por encima de lo que estuviera pasando. Y así Dios quiere encontrar una iglesia que ore siempre. Pero lo interesante de la oración es que Cornelio estaba orándole a Dios. Dios conocía su necesidad. Dios conocía la inquietud que él tenía. Y dice la palabra de Dios que lo conectó con Pedro. Y la salvación llegó a su casa. A veces nosotros estamos más pendientes a las cosas que necesitamos, pero no estamos más pendientes en aquel que nos puede suplir lo que nosotros necesitamos. Cornelio estaba más pendiente de Dios. Cornelio estaba más confiado en Dios que lo que él estaba necesitando. Y a veces nosotros necesitamos ser confrontados por los Cornelios, que son gente que no están en la iglesia, que son gente que no andan con la Biblia bajo el brazo, que son gente que no andan orando en lengua, pero tienen temor de Dios, pero tienen una vida continua de oración, pero tienen una vida de un temor reverente de Dios. Y cuando usted ve a esa gente que mueven a Dios, entonces usted tiene que preguntarse: ¿qué está pasando que yo no veo a Dios? Dice la hermana, alábalo. Póngase de pie, iglesia. Sorpréndase que los miércoles, después que dio del tema, yo estoy resumiendo los temas. Dice uno, hermano, amén. Dígale al que está a su lado, es como Cornelio. Diga, es como Cornelio. Diga, es en una vida de oración continua. Cuando tú tienes una vida de oración continua, la oración mueve todo. La oración hace que otros se muevan a tu favor. Cuando tú tienes una vida de oración, aunque se presenten las dificultades más grandes, tú tendrás confianza en Dios. Un Pedro estaba encarcelado, pero dice que este hombre tuvo reposo en el Señor. Porque cuando tú tienes una vida de oración, tú reposas en el Señor. Y el que tiene una vida de oración provoca gente de oración. Dice las palabras que estaban reunidos un grupo de personas al enterarse que Pedro estaba encarcelado y que esta gente estaban orando. Y esta gente estaban orando continuamente hasta que vieran la respuesta de que Pedro saliera de la cárcel. La oración no puede ser una oración que tú la sueltes por soltarla. La oración tiene que ser algo continuo hasta que tú veas la respuesta de lo que Dios va a hacer en tu vida. Qué interesante es que la gente de oración busca a la gente de oración. Porque cuando Pedro salió de ese lugar, ¿a dónde fue? A donde estaban orando. En estos días yo les predicaba y les decía, la gente que oran no salen a contaminarse a otro lugar, van y se juntan con la gente de fe. Me llama la atención de David, que David cuando entró a la cueva de Adulán había vencido a un gigante, pero cuando él estuvo en la cueva de Adulán, él allí no fue pensando, yo vencí un gigante, yo soy un mata gigante, yo derroto a los gigantes. No, David cuando estuvo en la cueva de Adulán, él no dijo yo soy el mata gigante, él dijo yo soy un hombre de oración. Y dice la palabra de Dios que David clamó en el día de la angustia a Dios y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hay gente que cuando tienen una victoria ya se olvidan de Dios. Hay gente que cuando ven una respuesta ya se olvidan de Dios. Pero yo vengo a hablarte en esta noche, aunque tú hayas matado gigantes, tu socorro viene de arriba de los cielos, tu socorro viene de Dios. No te familiarices por los gigantes que tú mates. Tu vida tiene que ser en una dependencia de Dios.
Si tenemos una alabanza que podamos adorar, por favor. Aleluya, levanta tu mano al cielo. No importa los gigantes que tú hayas vencido. No importa los logros que tú hayas tenido. Hay gente, desde que ven una respuesta de algo, cesan en la oración. Hay gente, desde que vencen 2 o 3 gigantes, sueltan la oración. La oración tiene que ser continua. La iglesia dice, y oraba la iglesia. La iglesia fuerte, la iglesia que ora continua. La iglesia que se mantiene firme orando. Los grandes hombres de Dios, hombres que oraron para que la lluvia se detuviera, hombres que oraron para que lloviera, hombres que oraron. La oración es la clave. La oración es lo que te da la unción. La oración es lo que te da el poder. La oración es lo que te hace permanecer firme ante los gigantes. No es que tú seas diestro en la onda. David era diestro en la onda, pero su vida de intimidad con Dios fue que no le dio temor ante el gigante. Tu vida de oración te quita el temor. Tu vida de oración te quita el miedo. Porque cuando tú tienes una vida dependiendo de Dios, confiado en Dios, aleluya, si puede adorar a Dios. El Salmo 18 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó Dios. Si algo he movido a tu favor, es porque es la voluntad de Dios. Pero los hombres que oran provocan a Dios. Los hombres que oran provocan a alguien. Cornelio era un hombre que llevaba una vida de oración, y el día que tuvo una necesidad, Dios movió los cielos, la tierra, movió a Pedro a su favor. Pero si tu oración no muestra convicción y fe, si tu oración no muestra fe, si tu oración no muestra confianza en Dios, el enemigo te debilita. El enemigo te hace caer. El enemigo te mete sueño. El enemigo te mete pensamiento. El enemigo te pone a pensar en otra cosa. Te distrae. Pero cuando tenemos una convicción de Dios, cuando tenemos una convicción de quién es Dios en nuestra vida, nuestra oración viene llena de fe, viene llena de convicción. De una alabanza de palma, Rey de Reyes, al Señor de Señores. Quiero orar por ti en este momento. Levanta tu mano al cielo. Dice la palabra de Dios que este hombre oraba siempre a Dios. Que siempre oraba a Dios. Y Dios quiere una iglesia de oración. Dios quiere una iglesia en oración. Y a veces nosotros estamos distanciados de Dios. Yo le conté un testimonio hace mucho, de un día que estaba esperando en un lugar una reunión y fue imposible. Pero en ese momento lo que me vino a la mente fue: ve a orar. Porque para usted orar, usted no tiene que esperar que llegue la noche. Ore en el momento. Ore en el momento. Y recuerdo que eran las 11 de la mañana y me fui a orar. Y a la 1, literal, Dios habló: ve
Digo yo, pues son las 2 de la tarde, casi las 2. Y cuando me muevo para allá pasan tantas circunstancias que no les voy a contar ahora. Pero llegando al sitio, ahí mismo estaba la persona saliendo por la puerta y tuvimos un encuentro. ¿Qué les digo en esta noche? La oración tiene que ser persistente. La oración tiene que ser continua. Usted no tiene que esperar una atmósfera. Usted lo que tiene que esperar solamente es una señal de Dios. Pastor, ¿cuál es mi señal? El día de la necesidad. El día del momento. Y para orarle a Dios usted no necesita tampoco mirar que le pase una circunstancia. Porque usted puede hablar con Dios en las buenas y en las malas. Levanta tu mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por tu iglesia, Señor. Para que sea tú poniendo en ello el querer como el hacer cada día, Señor. Para que tú levantes hombres y mujeres de oración. Para que tú levantes hombres y mujeres temerosos de ti, Señor. Apasionados por ti. Que te busquen siempre, Señor. Que oren a ti, Dios, siempre. Que te busquen a tiempo y fuera de tiempo. Que te busquen en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora, Señor. Que empiecen a tener una vida de dependencia de ti, Dios. Y que ellos puedan tener ese temor reverente de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor, en esta noche. Yo te pido por tu pueblo. Yo te pido por tu iglesia, Señor. Para que tú lo inquietes, Señor, aquellos que han mermado, aquellos que llegan cansados, abatidos de un día, Señor, aquellos que el sueño lo domina, Señor, que sea tu Santo Espíritu inquietándolos, Señor. Padre, que ellos puedan levantarse en oración a ti, Señor, en una dependencia de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, te doy gracias. Te doy gracias. Lo adoramos un minuto más. Habla con Dios en este momento.